Buenos días. Ante todo, quería agradecer a Safima su amable invitación para estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas sobre este tema. Yo estoy siempre encantado de venir al País Vasco, tengo muchos amigos. Y para hablar de esta enfermedad con la que yo me he identificado siempre y he dedicado mucho tiempo a intentar entender y ayudar en lo que he podido. Pero antes de empezar quería hacer una pequeña introducción a lo que serían las terapias de tercera generación. Yo creo que suponen un cambio, una inflexión importante, porque no son solo una terapia que lo son, sino que son una forma de ver el mundo. Ustedes se dan cuenta de que estamos continuamente pensando, ¿no? Yo ahora les estoy hablando y ustedes estarán diciendo, pues, no sé, a ver qué nos va a decir este hombre, tiene razón, no tiene razón, qué calor hace, qué camisa lleva. Ven que no podemos parar de estar hablando con nosotros mismos continuamente. Técnicamente, eso le llamamos en psicología el diálogo interno. El diálogo interno es clave, es sobre lo que trabajamos en psicoterapia y también en mindfulness, porque es lo que nos hace felices o desgraciados. Fíjense que nosotros lo que pensamos es que si hacemos cosas que nos gusten, seremos felices, y si hacemos cosas que no nos gusten, seremos desgraciados. Pero no es estrictamente así. Epícteto, siglo V a.C., ya decía, lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que yo empiezo a dar esta charla, empiezo a tartamudear y sale una cosa patética. ¿Ok? Eso es un hecho. Pero lo importante no es el hecho, sino lo que yo pienso del hecho. Imagínense que aparece en mí un pensamiento, que suele ser lo habitual, del tipo de Javier, estás haciendo el fracaso. Ese pensamiento lleva a una emoción de baja autoestima y a una conducta de no volver a dar un curso nunca más. Todos conocemos esto. Pero podría ser que aparezca un pensamiento del tipo, pues sí, Javier, un auténtico fracaso esta charla, pero sigue intentándolo y en alguna de ellas te va a salir bien. Ese pensamiento genera una emoción de desafío y una conducta de seguir dando cursos a ver si alguno me sale bien. Ven que lo importante no es el hecho, sino lo que uno piensa del hecho. Pero claro, el problema es que nosotros no controlamos eso, porque en general si me parece un pensamiento crítico de que no vale la pena seguir dando cursos, tiene que ver con mi historia biográfica, luego hablaremos del estilo de apego, etcétera, etcétera. Y si me parece un pensamiento de que sigue intentándolo, seguramente es porque mi historia autobiográfica está conectada con pues un entorno más apoyador, que me ha facilitado, en fin, estimularme y seguir. Pero ven que yo no controlo especialmente ese tema. Es decir, lo importante es lo que pienso sobre lo que ocurre, pero yo no controlo lo que pienso. Y seguimos profundizando un poco más sobre esto. En las tradiciones orientales, y mindfulness, como luego hablaré, se basa en eso, se dice que la mente es el sexto sentido. No porque tenga poderes paranormales, sino porque funciona exactamente igual que el resto de los sentidos. Por tener el ojo abierto, yo no puedo dejar de ver, verbo involuntario, todo lo que ocurre. Pero yo puedo mirar, verbo voluntario, lo que me interese. Pero si no miro voluntariamente, voy a ver involuntariamente lo que ocurre. ¿Sí? Con el oído pasa lo mismo. Por estar despierto y el oído funcionando, yo oigo involuntariamente todo lo que ocurre. Puedo escuchar voluntariamente algo que me interese, pero si no escucho voluntariamente, voy a oír lo que ocurre, porque no puede el oído dejar de funcionar. Con la mente pasa exactamente lo mismo. Yo puedo pensar voluntariamente, estas diapositivas ha habido que pensarlas, ustedes en su trabajo tienen que pensar voluntariamente, aunque se les vaya frecuentemente como a mí la cabeza, pero cuando estoy paseando por la calle, cuando estoy cocinando, cuando estoy duchándome, la mente no puede dejar de pensar. Ese diálogo interno es continuo. Y ustedes no generan voluntariamente ese diálogo interno. ¿Pueden ver que es exactamente igual? Yo puedo funcionar mi mente de forma voluntaria. La pasa es que en idiomas occidentales no tenemos esos dos verbos. No tenemos ver, oír, ver, mirar, escuchar, oír. Pero tendríamos que tener dos verbos. Uno sería yo pienso voluntariamente, cuando hago, por ejemplo, las diapositivas, o yo soy pensado por mi mente, cuando estoy por la calle o cocinando, y no puedo dejar de pensar, rumio, de forma involuntaria. ¿Pueden ver estas dos diferencias? Tendríamos que tener esos dos verbos. Entonces, lo que pasa es que sí que hay una diferencia entre el resto de los sentidos y la mente.
que es lo que se denomina el sentido de apropiación. Todos ustedes están viendo esta copa con agua, ¿verdad? Está en su campo visual. Por verla, nadie piensa que la copa es suya. Es una cosa tan obvia que es casi delirante, ¿no? La copa está en su campo visual, pero por solo estar ahí no es suya. Pues bien, en la mente no pasa eso. Imagínense que yo tenía una depresión, ahora no la tengo, y de una forma involuntaria, yo no quiero que aparezca ese pensamiento, yo no lo traigo voluntariamente ese pensamiento, pero aparece un pensamiento del tipo, Javier, eres un fracaso. En cuanto ese pensamiento aparezca en mi campo de conciencia, yo lo atrapo y me lo quedo. Me creo que eso es así y genero las condiciones para seguir desarrollando una depresión. Pero ese pensamiento no lo he generado yo voluntariamente. Este es el guía de la cuestión. Esa diferencia no existe en los sentidos. Ustedes, por ver la copa, no se identifican con la copa, no piensan que es suya ni que ustedes son la copa. Pero en cuanto aparece un pensamiento o una emoción en nuestro campo de conciencia, nosotros nos identificamos. Las terapias de tercera generación, basadas en técnicas orientales, lo que hacen es eso, es darse cuenta de que yo no soy mis pensamientos o emociones, soy lo que observa los pensamientos y emociones. Pero para ser lo que observa, tengo que haber desarrollado con prácticas como mindfulness o meditación esa desidentificación, esa metacognición, lo que en las tradiciones orientales se llama la figura del observador. Si uno hace eso de forma progresiva, lo que ocurre es que cada vez se desidentifica más con los pensamientos y emociones, pierden fuerza, cada vez hay menos emociones y pensamientos involuntarios y la figura del observador está más tiempo presente. Lógicamente, esto requiere cierto tiempo. Hay bases neurobiológicas sobre esto, sobre todo lo que se llama el Default Mode Network, la red cerebral por defecto, que es la que estructura básicamente ese diálogo interno continuo involuntario. En suma, las terapias de tercera generación lo que vienen a decir es que nosotros no somos nuestros pensamientos y emociones, somos lo que observa los pensamientos y emociones. Esto no es solo una terapia, como les decía, es una forma de ver el mundo. Por eso ven que se está utilizando en muy diferentes entornos, no solo sanitarios, sino en educación, en empresa, etcétera, porque, insisto, es una forma de ver el mundo. Mindfulness podríamos definirlo como una conciencia, es la definición de Kabat-Zinn, el creador de Mindfulness, que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es, sin juzgarla, es decir, sin ese diálogo interno continuo, sin evaluarla, sin considerar que me gusta o no me gusta y sin reaccionar hacia ella. Mindfulness es una técnica psicológica occidental con amplia evidencia científica, pero que sus técnicas provienen de tradiciones contemplativas orientales, principalmente del budismo. Mindfulness definiría tres aspectos: un constructo teórico, que puede medirse, aunque como ustedes saben en psicometría las mediciones nunca son perfectas, es la práctica que permite desarrollar este estado y la definición, digamos, más estructural sería un estado de la mente, como les he dicho, que permite estar en el momento presente con aceptación. Los mecanismos de acción se ha estudiado mucho, como les digo, es una de las áreas donde más se está investigando en neurociencia en este momento, no solamente porque se ve que es eficaz en diferentes enfermedades, etcétera, sino porque nos está permitiendo conocer cómo funciona el cerebro humano. En este momento se acepta que el cerebro de la persona que hace una práctica meditativa de mindfulness durante el tiempo, 10 años así, es diferente de la persona sana, pero que no practica mindfulness, estructuralmente diferente. El mecanismo principal de mindfulness es regular la atención. Se desarrolla la atención. Porque la atención, que es una de las cualidades que menos ha desarrollado nuestra sociedad, en psicología se considera que nuestra sociedad es la que menos ha desarrollado la atención a lo largo de la historia. ¿Quién de nosotros puede estar una tarde sin mirar el WhatsApp, sin mirar el móvil, sin mirar el mail? Fíjense que los estudios dicen que un trabajador de una empresa estándar no está más de 11 minutos haciendo el mismo trabajo sin que le interrumpan alguien que llama por teléfono, que entra a su despacho, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, trabajo en el sistema público de salud y les aseguro que eso funciona así. Están continuamente bombardeándonos. Si no puedes estar ni 11 minutos seguidos haciendo lo mismo, ¿qué capacidad de atención va a haber ahí? Entonces, desarrolla la atención, con lo cual uno va a poderlo poner con entrenamiento donde quiera. Fíjense que la atención crea el mundo. Una persona hipocondríaca no puede dejar de prestar atención a enfermedades, a dolores, a el médico, a medicamentos. Una persona depresiva o pesimista no puede dejar de prestar atención
a pensamientos y emociones negativas, mientras que una persona optimista o que es feliz generalmente presta mucha más atención a emociones y pensamientos positivos. El tema es dónde ponemos la atención. Las vidas de todos ellos no son muy diferentes. Esa atención principalmente se pone en el cuerpo, se desarrolla conciencia corporal, porque ustedes van a ver que el tema de estar pensando continuamente es un tema nuclear. Yo soy psiquiatra, una de las quejas frecuentes de mis pacientes no es solo la depresión, es, doctor, deme algo para dejar de pensar. No sé si les ha pasado. Deme Prozac, lo que sea, para dejar de pensar. Muchas veces esos pensamientos no son negativos, no son depresivos, simplemente es una rumiación continua. Deme algo para parar esto. Y claro, nosotros le preguntamos a la gente, ¿y usted qué hace para parar esto? Y te dicen, pues no sé, doctor, yo cierro los ojos, aprieto los puños y digo, voy a dejar de pensar, voy a dejar de pensar, voy a dejar de pensar. Es decir, pienso en dejar de pensar, que es lo mismo. Si ustedes quieren dejar de pensar, la única forma es esta, es poner la atención en las sensaciones corporales, porque no se pueden procesar esos dos aspectos de forma diferente. La red cerebral por defecto, en personas no entrenadas, es una red con excitación frontal, donde se procesa el diálogo continuo. Ese diálogo continuo les invito a que lo observen, porque siempre está hablando de uno mismo. Mis problemas, mi familia, mi, yo, mi. La palabra yo la utilizamos 25 veces más que cualquier otra, porque estamos continuamente pensando en eso. Las personas que llevan años de práctica de mindfulness, lo que ocurre es que cuando la mente no tiene una tarea concreta, no se activa el lóbulo frontal y empiezan a pensar, sino que se activan áreas paritotemporales y sienten la postura, la respiración, los sonidos, y no hay ese diálogo interno. Lo que hacemos con mindfulness es desarrollar de forma voluntaria y progresiva esa capacidad de estar, lo que llamamos en modo hacer, continuamente pensando y con objetivos, en modo ser, estar en el momento presente con aceptación sin buscar un objetivo concreto. Ese desarrollo de la conciencia corporal facilita la regulación emocional y este último aspecto es el que más cambia al individuo, cambia la perspectiva del yo. Fíjense que nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos muy estructurada. Seguro que si les digo defínanse ustedes mismos, empiezan a sacar 30, 40 aspectos que les definen y sentimos que está muy estructurado y difícil de cambiar. Lo que nos permite mindfulness es darnos cuenta de que esa visión que tenemos de nosotros mismos, tan aparentemente fija, solo se mantiene por el diálogo interno, porque yo me lo repito continuamente. Porque en cada situación yo me lo repito. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo he tenido 3 parejas anteriores y me he ido mal, salgo con una cuarta pareja, ¿se imaginan que puedo verla de una forma objetiva, como si fuese la primera vez que salgo con alguien? Imposible. Todo mi pasado vuelve en forma de diálogo interno, en forma de que yo me he dicho a mí mismo, Javier, eres un fracaso con las parejas, y eso va a tener un impacto en la relación. Si vamos al tema del dolor, por ejemplo, fibromialgia, les pongo un ejemplo con el que lo van a poder ver claramente. Imagínense que, les dan a elegir entre un dolor de intensidad alta, 8/10, un dolor de intensidad moderada, 4/10. ¿No? El dolor 4/10, 5 años, y el dolor de intensidad alta, 8/10, 5 minutos. ¿Qué van a elegir? El de 5 minutos, obviamente. No dicen a que sea muy intenso, lo acabo rápido y fuera. Fíjense que eso es lo que le pasa a una persona con dolor crónico. Imagínense que en este momento tiene un dolor de 4/10, que sería un dolor aceptable, moderado, pero para él es insoportable, porque lo que piensa es, este dolor voy a tener que seguir experimentando el resto de mi vida. Como no puede estar en el presente, no puede experimentar el dolor de este momento, sino que no puede evitar proyectarse a futuro. Este es uno de los cambios importantes que produce mindfulness. Los beneficios son muy amplios en mejorar la salud mental y física, las evaluaciones cognitivas de lo que nos rodea, y por eso se utiliza en diferentes enfermedades, fibromialgia, por supuesto, pero ansiedad, depresión, etc. Y más allá de esto, se está utilizando también en personas sanas para ser más feliz, porque no solamente disminuye el malestar, lo que llamamos afecto negativo, sino que aumenta el bienestar, aumenta el afecto positivo. Yo les diría una reflexión. Se sabe que 1/3 de la población a lo largo de la vida va a presentar alguna patología psiquiátrica, 1/3, 2/3 no. Pero de esos 2/3, la mitad se sabe que no van a ser felices, no van a tener sensación de bienestar. Este es un campo tremendo. 1/3 de la población, aunque no tenga una enfermedad psiquiátrica, no va a ser feliz. Y técnicas como mindfulness y otras permitirían conectar con esa mayor sensación de bienestar.
Nosotros hemos realizado diferentes estudios sobre fibromialgia. Yo solamente hago un resumen. Son ensayos controlados randomizados con técnicas como psicoeducación, terapia cognitivo-conductual, terapias de tercera generación. Todas son eficaces, ¿no? Pero son un poco más eficaces las terapias cognitivas y aceptación y compromiso, tercera generación. Educación era más barata, hicimos estudios de coste-efectividad, y ACT, aceptación y compromiso, tercera generación, era la más aceptada. Tienen aquí algunos estudios. Este es el estudio de ACT, de aceptación y compromiso, en formato grupal. A mí el formato grupal me encanta, pienso que permite que la gente se apoye mucho más. En psicoterapia se habla de que hay varios factores terapéuticos asociados al grupo, y además es más coste efectivo cuando lo utilizamos en sistemas sanitarios. Y este es un estudio, no voy a hablar de hoy, solamente lo comento, con mindfulness, lo que llamamos de segunda generación. Es un mindfulness que está muy conectado con valores y que ven que es un controlador randomizado en pacientes con fibromialgia, no solamente mejoraba la sintomatología y aumentaba las variables relacionadas con mindfulness, en el apego, etcétera, sino que aumentaba la conexión con el entorno. Esto es un aspecto que vemos que es muy interesante. Normalmente la enfermedad, no solo fibromialgia, cualquier otra, nos centra tanto en nosotros mismos, por el dolor, por lo que sea, que nos desconecta de los demás, y es un poco como comentaba el compañero, trabajar te conecta con el entorno. Algunas técnicas tipo mindfulness o compasión te conectan con el entorno y eres más capaz de poder olvidarte en algún momento de la enfermedad como tal. Les voy a hablar de compasión, que es de lo que vamos a centrarnos sobre todo en esta conferencia. La compasión sería una técnica psicológica también de tercera generación que se está utilizando mucho asociada a mindfulness. En las tradiciones contemplativas se dice que mindfulness y compasión son las dos alas del pájaro de la sabiduría. Es una forma muy tradicional y bella de describirlo. El concepto de compasión que tenemos en Occidente está distorsionado, ¿no? Está muy enraizado con nuestra tradición judio-cristiana, y el diccionario de la Academia lo define como el sentimiento de conmiseración y lástima que se produce al ver a alguien que sufre. Fíjense que esta definición implica una especie de superioridad de quien siente compasión por quien siente compasión. No es así en psicología, no es así tampoco en las tradiciones orientales. Compasión tendría dos aspectos. Uno, darse cuenta del sufrimiento, pero de los demás y de uno mismo, de ambos, uno mismo no está separado. Y dos, intentar en la medida de lo que se pueda aliviar el sufrimiento de los demás y de uno mismo, simultáneamente. Fíjense que esta sería una de las formas en que el síndrome de quemado profesional o el síndrome del cuidador no aparecería. De hecho, compasión se considera una de las técnicas psicológicas más eficaces para quemado profesional y síndrome del cuidador. Porque aquí lo que estamos acostumbrados en Occidente es a cuidar a alguien a costa nuestra, es decir, sin preocuparnos de nuestro sufrimiento, ¿no? Pero la perspectiva de la compasión es que para que sea sostenible, yo si hago algo por alguien, no puedo olvidarme de mí mismo, porque si no me romperé en ese proceso. Es muy importante esa visión. Mindfulness y compasión, como les decía, se complementan, una aumenta la otra, y hay diferentes estudios que describen circuitos cerebrales relacionados con la compasión. El más importante, como dice Gilbert, es el del sistema de apego, el que sustenta las bases biológicas de la compasión. Los estudios lo que demuestran es que compasión, hay ya metaanálisis en diferentes enfermedades, no en fibromialgia, pero sí en otras enfermedades como depresión, etcétera, y mejora el bienestar de los individuos, la resiliencia, está asociada a cualidades positivas como felicidad, sabiduría, iniciativa personal, disminuye ansiedad, depresión, rumiación, y sobre todo es especialmente útil para enfermedades que tienen alta autocrítica, alta autoexigencia, culpa, vergüenza. Creo que fibromialgia encaja ahí. Mi experiencia es que muchas personas con fibromialgia son muy autoexigentes, muy autocríticas. De alguna forma, durante años se han exigido tanto que en ese proceso se han roto. Hay diferentes protocolos de compasión. Yo les pasé las diapositivas, estos son los más importantes. Luego, creo que la compañera nos hablará de Mindful Self-Compassion, el modelo de NER. Nosotros hemos desarrollado uno, que es el modelo de compasión basado en estilos de apego. En psicoterapia el concepto de estilos de apego es muy importante, luego hablamos un poco de ello. Y está basado pues, en otros aspectos de la psicoterapia, lógicamente desde terapias dialéctico-conductuales, donde trabajamos mucho la aceptación, o aceptación y compromiso, donde trabajamos mucho valores, lógicamente en aportaciones de la tradición y sobre todo en la teoría del apego. La teoría del apego lo que viene a decir es que las relaciones que establecemos en los primeros años de vida con nuestros padres o sustitutos paternos, si no ha habido,
condicionan las relaciones que vamos a tener con el resto del mundo toda nuestra vida. Y parece lógico, porque es la forma en que aprendemos a funcionar. El primer modelo, que sería el ideal, el modelo confiado, que solo tiene el 50% de la población aproximadamente, está basado en la idea de que nuestros padres o sustitutos, cuando hablo de padres hablo yo sistemáticamente de sustitutos, han estado siempre ahí de una forma afectuosa y estable. Es decir, yo he desarrollado en los primeros años de vida la idea de que mis padres iban a estar allí, lo cual hace que yo tenga confianza en el resto de las personas porque la he podido tener en mis padres y tengo una buena imagen de mí mismo porque me he sentido querido. Segundo modelo, un modelo preocupado, es cuando los padres han estado allí, pero no siempre. Había veces que estaban, otras veces que no estaban, y yo nunca sabía cuándo estaban. Generalmente suele ser por enfermedades de alguno de los padres o de ambos, o por situaciones de vivir fuera, de no estar suficiente tiempo en casa, etc. Fíjense que con esta visión yo me siento muy dependiente de los demás. Como no sé si van a estar ahí mis padres, pienso que la culpa es mía, por eso tengo una imagen de mí mismo no muy positiva y estoy muy preocupado por los deseos de los demás. Hace lo que son personas dependientes, todos conocemos esta forma de funcionar. Habría un tercer modelo que sería el de rechazo, donde los padres nunca estaban. Entonces uno crece con la idea de saber que no van a estar ahí, de que no le van a poder apoyar, no le van a poder cuidar. Con lo cual uno desarrolla desconfianza en los demás. Como mis padres no me han cuidado, no me fío. Esto es un proceso inconsciente de nadie más y he tenido que desarrollar una confianza casi patológica, casi excesiva en mí mismo, porque no me he podido fiar de nadie más. Fíjense que las personas que funcionan de esta manera son poco sensibles a las necesidades de los demás, porque como ellos no han sido cuidados, no tienen especial sensación de este tipo. Y el modelo temeroso o cuarto sería cuando ha habido maltrato físico, psíquico o psicológico, mezcla de todos ellos, y entonces yo he desarrollado una falta de confianza en los demás porque no he sido cuidado, pero también, y esto es muy importante, una imagen muy negativa de mí mismo, porque un niño no entiende que un padre le maltrate, lo que piensa es que algo está haciendo mal y por eso le está maltratando y eso le acompaña toda la vida. Nuestra hipótesis es que el tratamiento de fibromialgia con terapia de compasión basada en estilos de apego sería más eficaz que un control activo como la relajación. Y también evaluamos aspectos de neuroinflamación. Creo que algo se comentará en la jornada. Los temas de neuroinflamación en este momento se consideran una de las bases de la mayor parte de las enfermedades humanas. Es decir, el estrés crónico produce cortisol aumentado crónico, esto va a producir alteraciones en los sistemas de interleuquinas, citoquinas, etc. Y esto se piensa que está relacionado, no digamos que es la causa única, pero con enfermedades tipo cardiovasculares, depresión, por supuesto, enfermedades como neoplasias, otras enfermedades degenerativas. El estrés crónico mata, es una de las peores cosas que nos pueden pasar a los seres humanos. Mindfulness y otras terapias pueden ser útiles en este sentido. Nosotros hicimos un diseño, un estudio controlado randomizado, está en fase de publicación, donde teníamos compasión, lo que posteriormente va a completar mi compañera Virginia Sion, reentrenamiento amigdalar, y un grupo control con relajación. Las intervenciones son de 8 semanas, hay un seguimiento a 3 meses, una evaluación post-tratamiento, etc. Los criterios de inclusión son los estándar, personas con fibromialgia que no tienen otra grave patología asociada, tipo esquizofrenia, etc. El tamaño de la muestra fue el que se recomienda para diferencias, ya ven, de más de un 20% en el FIC, que es un poco la medición estándar de fibromialgia. Y les comento un poco algo del modelo nuestro. Son 8 sesiones y en esas 8 sesiones uno trabaja sobre aspectos de compasión, sobre aspectos de sufrimiento. Quizás no enfatizamos demasiado el problema del sufrimiento en el ser humano. Mindfulness y compasión sí que trabajan bastante sobre eso. El miedo a la compasión, es decir, el miedo a ser demasiado afectivos o recibir afecto. Y esto es algo que también he visto mucho en fibromialgia, también en otras enfermedades, ¿no? La dificultad para pedir ayuda, para pedir afecto. El desarrollo de un mundo compasivo, es decir, cómo puedo, si he tenido un problema de apego en los primeros años de vida, ir reparando este apego con figuras de apego, un aspecto muy importante. Cómo identificar nuestro modelo de apego, cómo trabajar para darnos afecto a nosotros mismos, algo que a mucha gente le cuesta mucho, ser cariñoso
con uno mismo, darse afecto a uno mismo. Es muy complejo para muchas personas, cuando hacemos este tipo de grupos, insisto, no solo en fibromialgia, también en depresión, en otras enfermedades, incluso en población que aparentemente no tiene ningún tipo de patología, el darse afecto a uno mismo nos cuesta, porque en Occidente está visto como egoísmo, ¿no? En vez de como un aspecto normal y sano de nuestro funcionamiento psicológico. El tema de la culpa y del perdón a nosotros mismos y a los demás. El odiar a alguien, el tener sentimientos hacia alguien es lo más negativo que podemos hacer, ¿no? Es un sentimiento crónico de malestar, es un estrés crónico. El Dalai Lama tiene una frase interesante, dice: sed egoístas, no odiéis a nadie. Y también hay proverbios latinoamericanos que dicen que el odio es un veneno que nosotros creemos que echamos en la copa de otro, pero está en la nuestra, porque nos lo bebemos nosotros. Compasión avanzada, trabajar sobre la envidia, un sentimiento fascinante, la envidia, porque somos capaces de tener envidia hacia nuestros propios amigos o hacia nuestros familiares, hermanos, etc., ¿no? Y eso nos produce también malestar. Y la ecuanimidad sería la forma máxima de compasión, ¿no? El poder sentir la misma sensación de afecto por todas las personas, por nosotros mismos también. Pasamos cuestionarios estándar, el FIC, impresión clínica global, el HAS, de ansiedad y depresión, etc. Variables de mindfulness y de compasión, porque se consideran variables intermedias, y marcadores biológicos, como les cuento, de neuroinflamación. Se hicieron los análisis estadísticos, este es el flujograma, reentrenamiento amigdalar, luego comentará Virginia García, terapia de compasión, controles. Estas son las características sociodemográficas, son las estándar, edades de 50 años, principalmente mujeres, más frecuentemente con pareja, etc. Y la muestra antes de la intervención pues estaba mal, grave, tenía un FIC elevado, una mala impresión clínica global, bastante ansiedad y depresión, y el estado de salud percibido era bastante bajo, ellos se sentían bastante mal. Ven aquí los datos en el post-tratamiento inmediato y a los 3 meses de seguimiento, en que hay diferencias significativas y con gran magnitud del efecto, es decir, no solamente significativo, sino que la mejoría es importante, en el FIC, lo que sería la evaluación global de fibromialgia, tanto en el post-tratamiento como a los 3 meses, en impresión clínica global, en aspectos como depresión o ansiedad y en calidad de vida. No se modificó tanto lo que es la catastrofización, que es, digamos, los pensamientos negativos sobre el dolor. Mejoraron las variables de mindfulness, que se mide con este cuestionario, el FFMQ, y las variables de compasión, que se miden con este otro cuestionario. Esto solo lo hacíamos para ver la correlación entre la mejoría de estas variables y las variables finales. Con estudios complejos estadísticos de path analysis, lo que se ve es si realmente esa mejoría en esas variables intermedias acaba siendo la que produce la mejoría final en la fibromialgia. Y también vimos cambios en variables biológicas puras, duras, ¿no? Factores que tienen que ver con la neuroinflamación mejoraban, otros estaban a punto de mejorar, como la proteína C reactiva, y otros pues no, seguramente porque a veces es complejo medir esto, o requiere más tiempo, o, en fin, o simplemente no funciona. De alguna forma, para terminar, lo que consideramos es que compasión, con este modelo, basada en estilos de apego, que está específicamente desarrollada para nuestro entorno y que tiene una base psicológica potente, porque el estilo de apego para los psicoterapeutas siempre ha sido un tema importante, pues parece que funciona. Concretamente en fibromialgia, estamos utilizando en depresión también y en personas sin ningún tipo de malestar, y también está funcionando, son otros artículos que vamos a publicar, pero este es el primero en bibliografía internacional sobre fibromialgia y se ve que mejora las principales variables. Compasión también se había demostrado que mejoraba, compasión en general, no de este modelo específico, mejoraba también fibromialgia en otros estudios y mejoraba pues, estas variables. Los tamaños del efecto, es decir, la cantidad de mejora es importante, mayor que en otros estudios o que en otros programas incluso de mindfulness o de terapias cognitivo-conductuales. Lógicamente este es un estudio solo, habría que hacer más estudios, hacer metaanálisis, etcétera, pero sí que parece prometedor. Y ya ven que mejoraron, como os digo, las variables intermedias de mindfulness y compasión. Y de alguna manera también nos llamó la atención el que mejorasen variables biológicas duras, como el BDNF, la proteína C reactiva tenía prácticamente tendencia significativa, otros marcadores no.
Por supuesto, el estudio tenía limitaciones, el tamaño es pequeño, no hubo otros controles como la influencia del terapeuta, siempre fue la misma persona quien hizo la intervención, el estudio no es estrictamente multicéntrico, el seguimiento podría haber sido más largo, en fin, cualquier estudio de investigación siempre es mejorable, ¿eh? El problema siempre suelen ser los costes, ¿no? Es decir, el dinero que se nos da para investigación es limitado, entonces se hace lo mejor que se puede con ese dinero. Y poco más, esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora supongo que tendremos tiempo para hablar más de todo esto. Muchísimas gracias por su atención.